Puede parecer un detalle sin importancia, pero lo que le ocurrió al Padre Pío dentro de una capilla nos hace repensar hasta los gestos más pequeños de nuestra fe. Imagina la escena, el profundo silencio del espacio sagrado, la tenue luz de las velas parpadeantes y al Padre Pío entrando con esa mirada que parecía penetrar lo visible y ver lo invisible. Todo estaba en orden, hasta que su mirada se detuvo en un detalle que nadie había notado: una fotografía boca abajo sobre el altar. Era la foto de un ser querido, colocada allí con la intención de orar, quizás por alguien en apuros o buscando consuelo, pero estaba al revés. En ese momento no parecía gran cosa, pero para alguien con la sensibilidad espiritual del Padre Pío, nada era casualidad. Se quedó quieto, silencio total. El aire parecía más denso. Quienes estaban cerca percibieron que algo había cambiado en ese instante. Lo que dijo a continuación dejó a todos impactados. Y no fue solo el tono firme de sus palabras, sino la verdad que se escondía tras ellas. ¿Alguna vez has experimentado esto? Hacer algo con un corazón lleno de fe, pero sin darte cuenta de que un solo detalle podría anular toda la intención. A veces nos encontramos ante un altar, rezando con devoción, pero allí mismo, en ese espacio sagrado, hay algo desalineado, invertido, fuera de orden espiritual. Y por eso la actitud del Padre Pío hacia esa simple fotografía se convirtió en una advertencia que resuena hasta el día de hoy, porque no era solo una imagen distorsionada, era una señal, un reflejo de cómo, incluso sin querer, podemos interrumpir el flujo de la gracia cuando no prestamos atención a los pequeños gestos con reverencia. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, sobre todo si estás acostumbrado a preparar tu altar, rezar con objetos devocionales, colocar fotos de seres queridos y encender velas. Quizás nunca te hayas dado cuenta de que existe un lenguaje silencioso entre lo que ponemos ante Dios y lo que recibimos de Él. Y en este caso, la foto al revés era un mensaje invertido, una puerta abierta a la confusión espiritual, como advirtió el propio Padre Pío. Quédense conmigo hasta el final, porque a lo largo de este video comprenderán por qué ese momento fue tan significativo, qué significa espiritualmente invertir los símbolos sagrados y qué cuidado debemos tener con todo lo que ofrecemos en el altar. El Padre Pío sabía que los objetos, por simples que parezcan, dicen mucho y a veces hablan más que nuestras palabras. Y fue precisamente por eso que, ese día, no solo corrigió la posición de la foto, reveló una verdad profunda sobre el mundo espiritual que pocas personas conocen. Reveló una profunda verdad sobre el mundo espiritual que pocos conocen y que a menudo ignoramos por costumbre, distracción o incluso falta de guía. Pero cómo tratamos los objetos sagrados dice mucho sobre cómo tratamos la presencia de Dios. No se trata de superstición, se trata de reverencia. Se trata de comprender que el altar no es solo un lugar bonito en el hogar, sino un puente entre lo visible y lo invisible. Y cuando algo está fuera de lugar allí, incluso si es una foto al revés, algo también está fuera de lugar en el ámbito espiritual. Quizás, al escuchar esto, recordaste algo similar. ¿Alguna vez sentiste algo extraño durante la oración? ¿O notaste una incomodidad inexplicable frente a un objeto? Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una pregunta, un testimonio o incluso una experiencia que nunca hayas compartido con nadie. Esto es precisamente lo que fortalece a esta comunidad de fe. Saber que no estamos solos, que lo que experimentamos puede ayudar a otros a despertar también. Y si este mensaje te llega al corazón, aprovecha para darle me gusta al video. Puede parecer pequeño, pero este simple gesto demuestra a YouTube la importancia de este contenido y permite que más personas reciban esta reflexión que quizás necesiten escuchar hoy. Y si quieres seguir al tanto de historias como esta, revelaciones poco conocidas de la vida de santos, consejos espirituales y advertencias que pueden cambiar tu forma de vivir la fe, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio crezca y llegue a muchas personas. Este canal es nuestro y cada comentario, cada clic, es una forma de difundir algo bueno en este mundo
tan lleno de distracciones. Ahora respira hondo, porque lo que hizo el Padre Pío después de ese momento y las palabras que pronunció inmediatamente después revelan algo aún más profundo de lo que puedas imaginar. El Padre Pío permaneció inmóvil unos segundos, como si escuchara algo que nadie allí podía oír. Su mirada no era de reproche humano, sino de un discernimiento que trascendía lo que el ojo humano podía ver. Contempló la imagen invertida sobre el altar, bajó ligeramente la cabeza y murmuró algo que solo los más cercanos pudieron oír de inmediato. Luego, con voz firme, dijo con claridad: no se coloca una fotografía boca abajo sobre el altar. Eso es señal de confusión espiritual, y donde hay confusión, la gracia encuentra resistencia. Nadie lo esperaba. Era solo una foto, pensaron algunos, un simple trozo de papel, pero para el Padre Pío, nada era un simple detalle. Sabía que el mundo espiritual también se comunica mediante símbolos, posturas y gestos aparentemente banales. Percibía cuando algo no cuadraba, como si el cielo mismo clamara silenciosamente por orden y reverencia. Y eso fue lo que más impresionó a quienes presenciaron ese momento. La autoridad espiritual que emanaba de su mirada, sin agresividad, pero con una firmeza que conmovía el alma. Fue como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Algo se reorganizó allí, no solo en el altar, sino en los corazones de los presentes. Hubo un llamado a la conciencia, a la responsabilidad ante lo sagrado. Y lo más impresionante fue que, al corregir la posición de la foto, el Padre Pío no la condenó, sino que la bendijo. Comprendió que quien la colocó allí lo hizo por amor, por esperanza. Pero incluso las buenas intenciones necesitan estar guiadas por la verdad, y la verdad, a menudo, permanece en silencio, hasta que alguien lleno del Espíritu la revela. Su reacción hizo que muchos reconsideraran no solo los objetos que traen al altar, sino también sus intenciones, hábitos y los significados ocultos de cada elección. Es fácil caer en la rutina y tratar lo sagrado como un rincón más de la casa, pero quienes comprenden el peso espiritual de la presencia de Dios saben que todo allí habla. La posición de una imagen, la vela encendida, el mantel, la foto colocada, todo comunica. Y cuando algo está fuera de lugar, incluso sin malicia, puede abrir una brecha. No porque Dios sea punitivo, sino porque el mundo espiritual responde al orden o a la falta de él. Eso fue lo que el Padre Pío vio allí. No una fotografía mal colocada, sino un altar con un ligero desequilibrio que podía crecer y afectar el flujo de la gracia. Y cuando dijo que la imagen invertida representaba confusión espiritual, no se refería solo a esa situación. Señalaba algo mucho más amplio, la forma en que a menudo expresamos nuestra fe de forma desorganizada, con símbolos desconectados de su propósito original. Y el reflejo de esto se manifiesta en respuestas tardías, en el estancamiento de la vida espiritual, en la ausencia de paz en el hogar, no porque Dios esté distante, sino porque el lenguaje de nuestra entrega es confuso. Esta es una de esas verdades ocultas que al revelarse cambia nuestra mentalidad. No se trata de ritualismo, sino de conciencia. La conciencia de que el entorno donde depositamos nuestra fe debe estar en armonía con la intención de nuestro corazón, porque la presencia de Dios es sensible, no en el sentido de fragilidad, sino en el sentido de santidad. Donde hay caos, Él pone orden. Donde hay duda, Él siembra la fe. Pero Él espera que también nos movamos, que organicemos el altar interior y exterior. A partir de ese día, muchos cambiaron la forma de montar sus altares. Empezaron a prestar atención a los detalles. En lugar de simplemente colocar objetos y orar automáticamente, empezaron a observar si todo allí estaba cargado de intención, reverencia y claridad. Y, curiosamente, empezaron a surgir testimonios. Personas que se sentían bloqueadas en sus oraciones empezaron a sentir alivio. Casas que antes se sentían pesadas empezaron a respirar una ligereza. No porque hubieran hecho algo mágico, sino porque habían armonizado lo visible con lo invisible, lo físico con lo espiritual. Estas señales siempre estuvieron ahí, pero se necesitaba un ojo experto y ungido para sacarlas a la luz. El Padre Pío no reprendía por reprender, corrigía para enseñar, porque quienes tienen
Autoridad espiritual no imponen, sino que revelan. Y a menudo es precisamente esta revelación la que marca una nueva etapa en el camino de la fe. Escribe en los comentarios: quiero poner todo en orden, si este mensaje te ha llamado la atención. Así, además de dejar constancia de que has llegado hasta aquí en el video, tu frase puede inspirar a otros que también buscan la alineación espiritual en sus vidas. Y continuar con la explicación como siempre. Lo que el Padre Pío reveló allí no se trataba solo de la posición de una foto, sino de algo mucho más profundo. Cómo ciertos objetos, al usarse sin discernimiento, pueden interferir directamente con el entorno espiritual e incluso bloquear bendiciones ya en camino. Hay una verdad oculta en todo esto que debe afrontarse con madurez espiritual. No todo lo que parece inofensivo lo es en realidad, y a veces, por falta de comprensión, colocamos objetos sagrados en contextos que anulan su función, o peor aún, crean lagunas sin darnos cuenta. El Padre Pío sabía que los objetos conllevan intenciones. Sabía que una vela no es solo una vela cuando se enciende con verdadera fe, y que puede convertirse en un simple adorno si se usa sin reverencia. Así como un rosario puede ser un canal de milagros cuando se toca con el corazón en oración, pero puede convertirse en una simple joya colgada del espejo retrovisor si pierde su significado espiritual. Todo depende de la intención, pero también depende del orden, la postura y la atención de quien lo sostiene. Es común ver a gente colocando imágenes de santos por toda la casa, a veces mezcladas con objetos sin conexión espiritual, o incluso dejando fotografías en el altar sin considerar qué representan ni si están bien colocadas. Y esto crea gradualmente un ambiente que, aunque lleno de elementos religiosos, puede ser espiritualmente confuso. Algunas personas montan un altar con cuidado, pero sin dirección. Colocan allí todo lo que reciben, todo lo que encuentran hermoso, pero sin comprender el lenguaje detrás de cada símbolo. El resultado: un espacio desordenado y confuso que a menudo genera más distracción que conexión con lo sagrado. Según la visión del Padre Pío, este tipo de desorden no es solo estético, sino también espiritual. Un altar, por ejemplo, debe ser un punto de concentración, recogimiento y alineación con Dios. Si contiene fotos volcadas, imágenes rotas, objetos mezclados con amuletos o con creencias contradictorias, esto no atrae bendiciones, sino confusión. Y la confusión espiritual abre el camino a la angustia emocional, la falta de paz, retrasos inexplicables e incluso crisis que parecen surgir de la nada. Estas revelaciones pueden parecer exageradas para quienes aún ven los elementos de la fe como meros objetos, pero cualquiera que haya experimentado situaciones en las que la presencia de Dios se sintió claramente, sabe que el entorno marca la diferencia, no por superstición, sino por sensibilidad. Dios también habla a través del orden, la limpieza, la organización y la claridad con la que organizamos nuestro espacio de oración. El Espíritu actúa donde hay libertad, y la libertad espiritual fluye mejor donde hay discernimiento y respeto. Por eso el Padre Pío actuó con tanta firmeza en estos detalles, porque para él no se trataba solo de un altar hermoso, sino de un entorno preparado para recibir milagros. Y lo más interesante es que esta sabiduría no se limitaba a la capilla. Enseñó que incluso en casa, en el silencio de una habitación, un pequeño rincón de oración puede convertirse en territorio sagrado, siempre que todo allí se consagre con propósito, no con prisas. Una vela encendida con intención puede iluminar más de lo que imaginamos. Una imagen colocada con respeto puede representar no solo devoción, sino también una alianza con el cielo. Un rosario colocado sobre una Biblia, en lugar de simplemente tirado en un rincón, transmite a lo invisible el mensaje de que ese lugar está protegido por la fe, no por la apariencia. Cuando no atendemos estos detalles, terminamos creando una especie de ruido espiritual. Oramos pero no sentimos, pedimos pero no escuchamos, encendemos la vela pero el ambiente sigue pesado, y entonces llega la sensación de que algo está bloqueado. Y así es, porque el canal que debería estar libre para la acción de Dios está obstruido con elementos que no cooperan,
o que se colocaron allí para distraer, y no es que Dios necesite esto para escucharnos, pero a menudo somos nosotros quienes lo necesitamos para escuchar mejor. Es como si el altar fuera una extensión de nuestra alma. Si está desorganizado, es muy probable que también haya algo fuera de lugar en su interior. Y cuando ordenamos el espacio, eliminamos lo sobrante y reajustamos el propósito de los objetos. Algo también cambia dentro de nosotros. Es una transformación, es un cambio de mentalidad, es el comienzo de una nueva etapa en nuestro camino espiritual. Y esta conciencia, aunque simple, tiene un impacto directo en cómo vivimos, cómo oramos y cómo sentimos la presencia de Dios. Por eso, cuando el Padre Pío se detenía ante un objeto fuera de lugar, no solo veía un problema visual, veía un reflejo, un espejo de lo que estaba desalineado en su interior. Y como buen médico del alma, lo trataba con claridad, firmeza y amor. No se trataba de miedo, sino de sabiduría. No se trataba de no jugar con lo sagrado. Se trataba de comprender que la fe no se trata de tener muchos símbolos, sino de encontrar el significado correcto detrás de cada uno. Y eso lo cambia todo. Si este pasaje te iluminó, escribe aquí en los comentarios: quiero alinear mi ser interior con mi altar. Porque a veces, una simple frase escrita con sinceridad es el comienzo de un gran cambio espiritual. Y continúo con la explicación como siempre. Después de todo esto, muchos empezaron a preguntarse: pero después de todo, ¿cómo debo organizar mi altar? ¿Dónde pongo las fotos? ¿Y qué puedo hacer para que ese espacio sea realmente un lugar de gracia y no solo decoración? Estas preguntas son más comunes de lo que parecen, y la respuesta implica algo más simple y contundente de lo que la mayoría imagina. Porque la cuestión no es solo qué se pone ahí, sino cómo se pone. El fervor, la fe detrás de cada decisión. Y el Padre Pío siempre lo dejó muy claro. Dijo que el altar es como una puerta espiritual. Puede estar cerrada, entreabierta o completamente abierta a la presencia de Dios. Todo depende de la intención de quien lo cuida. Un altar no necesita estar repleto de adornos, pero sí debe tener un propósito. Comienza por elegir un espacio tranquilo y limpio donde puedas encontrar momentos de soledad, lejos del bullicio de la casa. No tiene que ser grande, incluso puede ser un pequeño mueble o una estantería. Lo importante es que el lugar tenga un significado claro. Allí oras, allí escuchas, allí te alineas espiritualmente. En cuanto a las imágenes, la propia enseñanza católica nos muestra que no son solo adornos, sino representaciones de aquello con lo que nuestros corazones desean conectar. La imagen de Jesús, por ejemplo, siempre debe ser central, por encima o delante de todo. Él es el centro, el fundamento. Junto a ellas puedes colocar imágenes de Nuestra Señora, de tu santo favorito o incluso un crucifijo, pero evita que todo quede demasiado desordenado. El Padre Pío advirtió que la falta de organización, incluso en el altar, puede ser reflejo de una espiritualidad desenfocada, y una espiritualidad desenfocada dificulta las decisiones, drena la energía y debilita la mente. En cuanto a las fotografías, la guía es clara. Si se colocan en el altar, deben estar en la posición correcta, con el rostro visible y vuelto hacia Dios en señal de entrega. Y más que colocarlas, es importante consagrarlas. Toma la foto en tus manos, reza con intención y pídele a Dios que bendiga a esa persona, ya sea un familiar, un amigo o incluso alguien que sientas que necesita protección. Y si deseas ungir esta foto, puedes usar aceite bendito, haciendo discretamente la señal de la cruz en el reverso mientras declaras con fe: Señor, visita esta vida con tu amor, tu perdón y tu poder. El Padre Pío creía en el poder de los objetos consagrados. Él mismo bendijo pañuelos, escapularios, imágenes y medallas, pero también decía que nada de esto reemplaza la verdadera fe. Un rosario que nunca se toca en la oración no tiene más valor espiritual que una piedra en el suelo. Una vela encendida por simple costumbre no atrae al espíritu si no hay una verdadera intención. El altar solo se convierte en un punto de luz en el hogar cuando el corazón de quienes lo cuidan también se ilumina. No se trata de religiosidad, sino de presencia, de transformación a través de la sencillez. No hay una fórmula rígida, pero sí pautas que
aplicadas con fe, crean un ambiente espiritualmente alineado. Puedes, por ejemplo, colocar un vaso pequeño de agua bendita junto al altar y cambiarlo semanalmente, orando, siempre al hacerlo. Puedes colocar una vela que solo se encienda durante las oraciones, nunca dejándola encendida sin propósito. Puedes mantener tu Biblia abierta en un salmo que te refiera a tu momento y, cada vez que pases cerca, leer un versículo en silencio. Esto no es un ritual vacío, es una práctica espiritual consciente. Y lo más importante, cuida el ambiente que lo rodea. Mantén ese espacio limpio, libre de objetos y desorden. Evita que se convierta en un almacén de cosas sin significado espiritual, porque lo que rodea el altar también habla, y la espiritualidad que crece en este espacio se extiende por toda la casa. Poco a poco notarás que los conflictos disminuyen, la ansiedad disminuye y la mentalidad cambia, porque Dios empieza a ocupar ese espacio, y donde Él lo ocupa, el desorden no permanece. Muchos de los que aplicaron estas sencillas pautas informaron algo curioso: empezaron a dormir mejor, a tomar decisiones con mayor claridad y a recibir respuestas a sus oraciones con mayor claridad. ¿Será casualidad? El Padre Pío diría que no. Sabía que cuando organizas el lugar donde te encuentras con Dios, también empiezas a organizar el lugar donde Dios te encuentra, dentro de tu espíritu, y esto lo cambia todo. La vida adquiere un ritmo diferente, un sabor diferente. Todo fluye. Las oraciones ya no son flotantes, se convierten en puentes, puentes entre tu fe y el cielo. Si esta parte del mensaje te conmovió, deja un comentario abajo. Mi altar es un lugar de encuentro. A veces una frase sincera es el primer paso para transformar un rincón de la casa en un territorio de bendiciones, y continuar con la explicación como de costumbre. Lo más conmovedor de las palabras del Padre Pío fue la claridad con la que demostró que Dios observa los detalles, y no porque necesite objetos elegantes para obrar milagros, sino porque estos detalles revelan la actitud de nuestro corazón. El orden exterior comunica orden interior, y cuando hay celo, respeto y verdadera intención, hasta el gesto más sencillo se convierte en un canal de transformación. Esta es una verdad que impregna todo el camino espiritual. La fe no es solo lo que decimos, sino también lo que hacemos y cómo lo hacemos. No basta con decir creo si la forma en que tratamos lo sagrado demuestra distracción o prisa. Dios no exige perfección, pero se complace en la entrega sincera, en el cuidado que brota del alma, en la reverencia que surge cuando alguien comprende el valor de lo que tiene ante sí. Por lo tanto, cuando una foto se coloca en el altar conscientemente, con la imagen correctamente girada, con una oración del corazón, se transforma. Lleva consigo una intención que toca lo invisible. A lo largo de los años, han surgido muchas historias de personas que decidieron reorganizar sus altares tras escuchar el consejo espiritual del Padre Pío. Fue una reorganización de su fe. Personas que comenzaron a despertar sintiéndose más ligeras. Personas que recuperaron la claridad en decisiones que antes parecían confusas. Personas que rezaron por hijos lejanos, por cónyuges inflexibles, por causas imposibles, y que, tras sencillos ajustes, comenzaron a percibir las respuestas con mayor claridad. No porque realizaran un ritual mágico, sino porque comprendieron el poder de la intención combinada con el orden. Aquí es donde todo se conecta. Lo que haces en el exterior influye en lo que accedes en tu interior. Cuando organizas el altar con un propósito, cuando eliges dónde colocar cada imagen, cuando enciendes la vela con una palabra específica, cuando sostienes la foto de alguien y dices su nombre en voz baja ante Dios, se eleva, crea impacto. Es como si el cielo se inclinara para escuchar, porque no se trata de estética, se trata de la verdad detrás del gesto. ¿Cuántas veces en el ajetreo de la vida diaria dejamos la oración para el final? ¿Con qué frecuencia nuestro rincón de fe se convierte en un depósito de objetos sin sentido? Sabemos que necesitamos dirección, paz, respuestas, pero no nos damos cuenta de que el desorden que nos rodea refleja lo que nos falta en nuestro interior. Y entonces surge esa pregunta persistente que nos inquieta, pero para bien. ¿Cómo está tu altar hoy? Esto no es una exigencia, es una invitación.
un llamado a la conciencia, porque a veces eso es todo lo que se necesita, un reposicionamiento, no de muebles, sino de mentalidad, poner la foto en su lugar, encender la vela con intención, limpiar ese espacio con reverencia, quitar lo que ya no tiene sentido, empezar de cero, como diciendo, Señor, he vuelto, estoy aquí, ayúdame a encontrarte de nuevo. Y la verdad es que, cuando empiezas a tratar las cosas pequeñas con seriedad espiritual, los cielos responden. La Biblia está llena de ejemplos como estos. Moisés se quitó las sandalias ante la zarza ardiente. María ungió los pies de Jesús con perfume. Ana lloró en silencio ante el templo. Pequeños gestos, grandes respuestas. Es el secreto oculto tras el telón de la fe. Quienes son fieles en lo poco, reciben la visita en lo mucho. El altar entonces no es solo un rincón bonito de la casa, es una declaración, es como una carta abierta al cielo que dice, aquí mora quien cree, y cuando esa fe también se manifiesta en gestos, en orden, en intención, algo cambia, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La transformación comienza en los detalles. Así que, si este mensaje te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios, quiero honrar mi altar con fe. No necesitas decir nada más. Esa sola declaración es lo suficientemente fuerte como para conmover a los invisibles. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de